¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de Misterio Infinito Perú. Tengo en mis manos un libro muy interesante del año 1922 titulado Nueva Geografía Universal, escrito por José Manuel Rollo y M. de la Rosa, de la librería de la Viuda de Buret de París, con una versión en español de México que es la que tengo aquí. En realidad se trata de un libro de finales del siglo XIX, pero tuvo reimpresiones hasta 1922 por lo menos. Y aunque lo ven ustedes bonito, amplio, podría pasar por un libro de tantos, para, digamos así, para personas adultas en una biblioteca de textos antiguos. Este es un libro escolar de inicios del siglo XX. Así eran los libros escolares de geografía. Y cada una de las lecciones viene con preguntas que se espera o se esperaba, bueno, cuando se utilizaba en ese tiempo, que el estudiante pudiese estar en capacidad de responder al finalizarlas. ¿Qué recuerdan ustedes de sus clases de geografía de tiempos escolares? Por mi parte, yo cuando estaba en secundaria, que la acabé allá por el 2002, recuerdo que eran bastante escuetas. Se trataba básicamente de memorizar los datos de importancia, como podrías verlo en el cuadrito de Wikipedia, o de los almanaques mundiales, almanaques universales, no sé si hasta ahora editan ese tipo de libros que eran tan interesantes, pues te memorizabas eso, ¿no? De los países que se tenían por más importantes. Recuerdo que el profesor nos decía ahí, ¿no? Por ejemplo, Argentina, superficie, capital Buenos Aires, principales ciudades Córdoba, Rosario, La Plata, etcétera, ¿no? Y así de los países que se entendían. Pero era memorización y no ibas más allá. Y estoy hablando de hace pues ya buen tiempo, inicios de esta década, prácticamente 16, 18 años atrás. Y me dicen que en la actual educación esto se ha intensificado aún más. Se habla mucho que sí, que se apoya el pensamiento crítico, pero lo memorístico suele estar lamentablemente todavía muy enquistado en la educación, no diría solo peruana, sino en general creo de toda Hispanoamérica y en muchas partes del mundo. Los textos cada vez son más desechables, con peor papel, con peor tinta, con menos contenido, ¿no? Porque supuestamente así lo hacen más didáctico y más atractivo, con lo cual demuestran que verdaderamente subestiman la capacidad de los jóvenes, la capacidad de los escolares, lo cual es muy triste. Como digo, ya pasaba cuando yo estaba en secundaria y ahora me cuentan que pasa lamentablemente aún más. Se han suprimido cursos como Historia del Perú, Historia Universal, Geografía, que tenían horas exclusivas durante la semana para meterlos desde hace ya varios años en un conglomerado amorfo de ciencias sociales, ciencias tales, en el horario escolar, ¿no? Y va todo mezclado, la geografía con la historia y el todo, y al final aprendes una pizca de cada uno, pero ¿a qué hora te queda para fomentar el pensamiento crítico respecto a lo que estás aprendiendo, ¿no? Bien, en esas épocas no era tan así. En esas épocas te aprendías todo esto en geografía en un año. Y muy aparte de los alcances históricos, ¿no? Leer sobre países que ya no existen y todo eso, realmente aquí aprendías cosas incluso tan ausentes ahora de la educación sobre geografía, como por ejemplo, eh, por qué el planeta en el que vives no es plano, sino es redondo. Y una de las preguntas de los ejercicios del final de esta lección es precisamente que tú puedas responder por qué la Tierra no es plana. Esto está casi al final del libro. Por ejemplo, la Tierra. Primero, el del universo en general. El universo es el conjunto de todo lo que existe, es un espacio sin límites en el cual están diseminados todos los cuerpos celestes o astros. La Tierra, que nos parece tan vasta, es uno de los más pequeños de estos cuerpos. Se pueden dividir todos los astros en dos clases, los planetas que se mueven alrededor del Sol y las estrellas fijas que guardan siempre entre sí la misma posición relativa.
La primera clase forma el sistema solar al cual pertenece la Tierra. En este sistema se comprenden el Sol, los planetas, los satélites y los cometas. Hablaremos primero de la Tierra porque es el globo que habitamos y nos limitaremos a hacer algunas explicaciones sobre el modo como se han conocido la forma y los movimientos de este planeta. Pues bien, claro, en ese tiempo se creía que las estrellas podían ser fijas, solo se conocía un sistema solar que es el que habitamos. Recordemos que recién en los 90 en realidad se empezaron a descubrir los primeros planetas extrasolares y a inicios del presente siglo recién se empezaron a descubrir verdaderos sistemas planetarios orbitando otras estrellas. La Tierra. Hemos dicho ya que la Tierra es redonda. Encontramos las pruebas de esta verdad en las apariencias terrestres y en los fenómenos celestes. Si la superficie de la Tierra fuese plana, los objetos que se alejan o se aproximan en un vasto campo o en un extenso mar aparecerían solamente disminuyendo o aumentando de volumen, pero mientras ellos no escapasen a los límites de la vista, se les vería siempre completos. Sin embargo, cuando nos aproximamos a una montaña, percibimos primero su cima, después su medio y luego su base. Haciendo una observación análoga sobre un navío que se aleja del puerto, advertimos que sus partes inferiores parecen hundirse en el mar, y mucho tiempo después de haber desaparecido su casco, aún percibimos sus mástiles. Si la superficie del mar fuese plana, sucedería todo lo contrario. El casco del navío, que es mucho más voluminoso que los mástiles, se vería a la más larga distancia, luego él se oculta precisamente a causa de la convexidad del globo. Estos efectos se reproducen de una manera uniforme sobre toda la Tierra. Sea que nos dirijamos al este o al oeste, al norte o al sur, se debe pues concluir que la superficie de la Tierra es igualmente convexa por todas partes, es decir, que es redonda. Se tienen otras pruebas de la redondez de la Tierra. Primero, los viajes que se han hecho alrededor del mundo han demostrado que yendo siempre en una misma dirección se vuelve al punto de donde se partió. Segundo, la sombra que la Tierra arroja sobre la Luna al tiempo de los eclipses parece ser siempre la de una esfera. Una multitud de experiencias han probado que la Tierra tiene poco más o menos la forma de una esfera. La Tierra tiene en el Ecuador 40.070 kilómetros de circunferencia y 12.754.8 kilómetros de diámetro. La superficie de la esfera terrestre es de 509.950,714 kilómetros. De estos, 374 los ocupan los mares y el resto las tierras. Cada polo está deprimido 21 kilómetros o 1 sobre 300 del radio de la Tierra. Esta depresión o aplanamiento y la altura de las montañas no son un obstáculo para considerar la Tierra como redonda, porque en un globo de un pie de diámetro, por ejemplo, el aplanamiento no tendría ni un cuarto de línea y las desigualdades producidas por la altura de las montañas son menos considerables relativamente a la Tierra que las pequeñas asperidades que se notan en la corteza de una naranja. Todos los objetos que se hallan en la superficie de la Tierra son retenidos en ella por una fuerza que los atrae sin cesar hacia el centro del globo. Esta fuerza es la que los físicos llaman atracción o gravedad y su efecto es la pesantez de los cuerpos. Si se dan cuenta, son prácticamente los mismos argumentos que se dan hoy para intentar hacer ver a los terraplanistas que están equivocados. Estos argumentos eran conocidos por los escolares, eran estudiados por ellos y eran evaluados sobre esto, ya tenían esto en su bagaje, y estamos hablando, como digo, de escolares, hace poco menos de 100 años. Sin embargo, la educación ha estado volviéndose de menor calidad con el paso de las décadas, y como estos conocimientos no sirven de repente para hacer empresa, ganar dinero, pues básicamente ganar dinero, que es a lo que apunta la educación actual. No apunta a educarte, no apunta a hacerte una persona, un hombre o una mujer más culto y más sabio, sino básicamente a que puedas integrarte en alguna empresa o hacer tu propia empresa y tener dinero, y el dinero como fin último. Pues estas cosas se consideran como no rentables y no se enseñan. Y así las nuevas generaciones, sobre todo las últimas, están desprovistas de herramientas que la propia educación podría darles, porque la daba en algún tiempo, aun cuando en ese tiempo el fenómeno del terraplanismo no existía, y si existía era muy marginal. Pues no tienen ahora las herramientas desde la educación para poder
pensar por sí mismos y por eso es que hay tanta gente, sobre todo joven, salvo excepciones, que se ha plegado a este movimiento. Por ejemplo, también te hablan del movimiento diurno. El Sol, la Luna y las estrellas aparecen todos los días por el lado de oriente y desaparecen por el occidente, después de haber descrito en el cielo una línea aparentemente circular. Hay dos modos de explicar este fenómeno. Es necesario suponer o que todo el universo rueda en 24 horas alrededor de nuestro globo, o que la Tierra es la que gira sobre sí misma en este mismo tiempo. A primera vista se percibe lo absurdo de la primera explicación, es decir, que el universo gira alrededor de nosotros. Porque el diámetro del Sol es 112 veces mayor que el de la Tierra, de la que dista por término medio cerca de 149 millones de kilómetros. Es decir, que una bala de cañón que conservara siempre una velocidad de 400 metros por segundo emplearía más de 12 años para llegar de la Tierra hasta el Sol. ¿Cómo suponer entonces al Sol un movimiento tan rápido que pueda recorrer todos los días un círculo 6 veces más grande que esta distancia? Y sin embargo esta rapidez es nada comparada con la que sería necesario conceder a las estrellas fijas, de las cuales la más aproximada está por lo menos 100.000 veces más lejos de nosotros que el Sol, y por consiguiente deberían recorrer más de 1.250 millones de kilómetros por segundo para efectuar ese supuesto giro diario alrededor de la Tierra, que sería pues el centro del universo. ¿Podremos creer que todo el universo esté sujeto a este movimiento alrededor de un globo tan pequeño como la Tierra? La segunda explicación que hace girar la Tierra sobre sí misma es mucho más simple y más conforme con lo que observamos en el cielo. La Tierra en su órbita, que forma con su eje un ángulo de casi 23 grados y medio, presenta sucesivamente cada una de sus fases al Sol. El espectador, colocado en un punto, percibe primero el Sol a su izquierda en el horizonte, lo tendrá después sobre su cabeza, y cuando la Tierra haya hecho el cuarto de su revolución, a su derecha en el punto D en el horizonte, y así nos siguen explicando más cosas interesantes: líneas y círculos de la esfera en la cual vivimos, longitud y latitud, modo de determinar la longitud y la latitud de un lugar, el movimiento anual, es decir, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, ¿no? Que como aquí dice, la recorre un espacio de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 47 segundos, y otros temas relativos al movimiento anual como la eclíptica, los trópicos, los círculos polares, e incluso te hablan del zodiaco, ¿no? Es una zona celeste que la eclíptica atraviesa longitudinalmente por el medio y terminada por dos círculos paralelos esta última, ¿no? Te hablan de algunas cosas muy interesantes como que por esa época, quizá por inicios del siglo XX, la Osa Mayor pues era visible en la zona norte, en el hemisferio norte, más no en el sur, aunque todavía se le podía ver un poco, máximo hasta nuestra ciudad, hasta Lima, según lo mencionan ahí, pero ya muy en la línea del horizonte. Yo la verdad de acá de Lima ni de lugares más al norte de mi país, de Perú, no he logrado ver nunca la Osa Mayor, por lo cual pues dicen que la Tierra va cambiando su posición, ¿cierto? La duración de los días, el Sol como astro, los planetas, hasta Neptuno en ese tiempo no se había todavía descubierto a Plutón, y tampoco no había ocurrido, por supuesto, no habían descubierto lo que ocurrió años después, ¿no? De sacarlo ya, de declararlo planeta a planeta enano o planetoide. Y bueno, las estrellas fijas, se habla de que, bueno, esto es propio de la época, ¿no? No se había descubierto que las estrellas en sí ahora tienen pues un movimiento en grupos de dos o distintos. Te hablan de el áureo número o ciclo lunar, entre otras muchas cosas. Pero ¿qué es a lo que quiero ir? El hecho es que la educación ha ido empeorado con el tiempo, y esto no solo ha acabado con los valores, ha restado a las personas pensamiento crítico, ha restado a las personas, sobre todo a las últimas generaciones, de herramientas para poder sostener cosas tan básicas como que el lugar en el que viven es un planeta esférico y que no es el centro del universo, cuando generaciones anteriores estaban capacitadas desde sus más tiernos años para poder argumentar, e incluso, como digo, hay algunos experimentos para que ellos mismos puedan determinar latitudes y todo en base a una Tierra de forma esferoide, y comprobarlo pues consigo mismos, ¿entienden? Mientras que ahora pues sí tenemos más tecnología, hay quienes tratan con una Nikon no sé qué cosa, que ni siquiera es la mejor cámara, intentar decir que las estrellas no son lo que parecen.
Pero bueno, así estamos y en gran parte gracias o desgracias a la educación. Saludos a todos desde Misterio Infinito Perú.